Pasamos ahora al turno de intervención de los grupos, comenzando por UPN. Tiene el señor Esparza el turno de palabra por un tiempo máximo de 1 hora. Bien, muchas gracias, señora presidenta. De dar la bienvenida a la presidenta Chivite. Bueno, me va a permitir que de entrada discrepe de lo que acaba de afirmar aquí. Desde luego, a nuestro juicio, no se ha cumplido con la Ley Foral de Contratos Públicos. Efectivamente, usted habla de la seguridad de miles de personas, de la multa que podía suponer, de la amenaza de cierre, pero evidentemente se tienen que hacer las obras sin ningún tipo de sombra de corrupción. En cualquiera de los casos, señora Chivite, bueno, pues esta comisión de investigación determina, como usted bien sabe, las responsabilidades políticas, ¿no?, ante unos hechos. Desde UPN, usted tiene responsabilidades políticas que debe asumir. Y las tiene por haberle abierto su gobierno a los integrantes de una presunta trama corrupta. Las tiene por haber adjudicado 76 millones de euros a una UTE donde están las empresas que presuntamente conforman una trama corrupta. Y las tiene por no haber hecho caso a las advertencias de los funcionarios en esa mesa de la que tanto habla, pero que luego no respetan. Y además las tiene por permitir, sin hacer nada, que Navarra sea vinculada de nuevo con la corrupción, señora presidenta. Como usted bien sabe, tiene la obligación de decir la verdad. Por cierto, la primera pregunta. ¿Ha sido un alivio para usted, señora Chivite, que esta causa, la causa de Cerdán, haya pasado a la Audiencia Nacional, ya que esta circunstancia hace que todo se retrase? Perdón. Desde luego, alivio, no. Respeto al procedimiento judicial, señor Esparza. ¿Alivio no? Respeto al procedimiento judicial. ¿Pero no se ha sentido aliviada? Respeto al procedimiento judicial, señor Esparza. Yo tengo la sensación que sí. Mire, ve aquí. Aquí hay un gran elefante blanco en el centro de esta sala, señora Chivite. Ese gran elefante blanco que está aquí se llama Santos Cerdán. Lo invade todo. Todo. Lo inunda todo. Lo contamina todo, señora presidenta. También a usted. Este gran elefante blanco llamado Santos Cerdán, que está aquí, hoy, se le asocia, según la UCO y según el juez, a corrupción, a tramas, a mordidas y a organizaciones criminales. Era el cabecilla, según el juez instructor, abro comillas, se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicaciones, las cantidades adeudadas las recaudaba y las hacía llegar después a los señores Ábalos y García. Estuvo en la cárcel durante 5 meses, veremos dónde termina cuando sea juzgado. Y aunque usted no lo quiera ver, está aquí. Y no se va a ir, señora Chivite. Ha venido para quedarse, aunque quieran ignorarlo. Es grande, no sé si son conscientes, pero es grande, es incómodo. Todos lo ven, pero nadie quiere reconocerlo. Lo cierto es, señora Chivite, que la sombra de Cerdán la va a acompañar para siempre en su actividad política. Usted abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par. Con usted de presidenta, Cerdán ha mangoneado en Navarra todo lo que ha querido. Todo lo que ha querido. Como parece que, en fin, usted sigue sin querer saber de quién le estoy hablando, vamos a hacer memoria. ¿Cuándo conoció, señora Chivite, a Santos Cerdán? Pues, sinceramente, no le puedo decir una fecha. Hace muchos, muchos años. Aproximadamente. Pues ya le digo, señor Esparza, que hace muchos años. No le puedo decir. Compañeros de partido desde hace muchos años. ¿Qué relación política y personal mantenía con él? Es un compañero de partido. Ha sido mi secretario de organización y ha sido secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. ¿Sigue manteniendo relación con el señor Cerdán? Ninguna. Ninguna. ¿La propuso el señor Cerdán, entre otros actores del Partido Socialista, para asumir la Secretaría General del PSN? Yo no sé si usted conoce los procedimientos internos de mi partido, pero hay primarias abiertas a las que yo me presenté. Y por lo tanto hubo cientos, no me interrumpa, por favor, señor Esparza, me hace una pregunta, yo contesto. Cientos de afiliados, afiliadas y simpatizantes del Partido Socialista que me avalaron como candidata a las elecciones del año 2015 y también en un proceso interno de partido me avalaron como secretaria general del Partido Socialista de Navarra en diciembre del año 2014. ¿Le avaló como candidata al señor Cerdán? No, como secretario de organización creo que no podía hacerlo. No podía. ¿Le animó? Cientos de personas me animaron. Le pregunto por el señor Cerdán. Cientos de personas me animaron, señor Esparza. ¿Le animó o no? Es muy fácil, Cientos ¿sí de o no? personas
afiliados, afiliadas, simpatizantes, No quiere me reconocer. animaron. Señor Esparza, usted me hace una pregunta y yo respondo. Yo le dejo. No, que creo que no hay nada malo en que en un momento determinado el señor Cerdán la animara. Creo que es algo público, que sabemos todos. No sé por qué no lo quiere Pues reconocer, si lo sabe, no sé pero usted a qué sabrá. me pregunta. No, bueno, se lo pregunto para que me lo confirme. ¿La ayudó el señor Cerdán a alcanzar esa responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? La de secretaria general del Partido Socialista de Navarra. Le recuerdo que previamente hubo una elección para la candidatura con unas primarias abiertas. Sí. Yo me fui recorriendo las agrupaciones, los pueblos, los municipios y Sí, conseguí pero- el aval de cientos de personas para ser la candidata. Y también, posteriormente, la secretaria general de mi partido en el año 2014. No dudo de nada de lo que me ha dicho. Yo le pregunto si el que era el secretario de organización del Partido Socialista de Navarra en ese momento, el señor Cerdán, bueno, pues la ayudó. La acompañaba animó en a hacerlo. en esos viajes. Se abstenía como secretario de organización, ¿qué era? ¿Me animó a hacerlo? Sí. Vale. Después, con el ascenso del PSOE, ¿se convirtió el señor Cerdán en el socialista navarro, a su juicio, con más poder orgánico dentro de su partido? Como socialista navarro, sí. Vale. En un partido federal como el suyo, yo entiendo que hay una jerarquía clara. Es decir, cuando el señor Cerdán es nombrado secretario de organización del PSOE, ¿se convierte en su jefe directo, orgánicamente hablando, señora Chivite? No, el jefe directo es el secretario general. Y El jefe directo es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. señor Sánchez. Vale. Pero es su jefe, el secretario de organización. Mi jefe es el secretario general, señor Esparza. Pero después, debajo del secretario general, está el secretario de organización. Ese secretario de organización, sea quien sea, ¿qué consideración tiene con respecto a quienes presiden en las diferentes autonomías el partido? Entiendo que es un superior jerárquico, ¿no? El jefe del Partido Socialista Obrero Español es el secretario general del partido, señor Esparza. Claro, y el secretario de organización es uno que pasaba por allá, ¿no? ¿Eso lo dice usted? No, le pregunto, es que claro, si el secretario de organización... Usted me está preguntando quién era mi jefe, el secretario general del Partido Socialista Yo le Obrero pregunto Español. si el señor Cerdán, como secretario de organización del PSOE, jerárquicamente era superior a usted en la estructura del Partido Socialista de Navarra. Era el del Partido Socialista responsable, Obrero Español. era el responsable de la organización del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y eso supone? ¿A usted le podía dar indicaciones el señor Cerdán? De partido, digo. En el ámbito organizativo del partido era el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y le podía dar indicaciones? A usted y digo a cualquier otro líder del Partido Socialista en otras comunidades. ¿Sí o no? En términos orgánicos, el cumplimiento de los estatutos del partido. Bien, pues podía, ¿vale? Ya está. ¿Se reunió usted con el señor Cerdán cuando era presidenta en Palacio en alguna ocasión? ¿Lo recuerda? Pues en Palacio, con el señor Cerdán, en alguna reunión, pues no lo recuerdo, señor Esparza. Yo le diría que no, pero por si acaso, en estos 7 años, creo que no. Creo que no. Vale, y para hablar del gobierno de Navarra, de lo que está pasando en Navarra, con él mantenía reuniones periódicas. Con el señor Cerdán yo tenía reuniones, encuentros, conversaciones, efectivamente, de cómo iba el Gobierno de Navarra como secretario de organización del partido y cómo iba el Partido Socialista de Navarra. Vale. ¿El señor Cerdán, a su juicio, ha sido la persona encargada de pactar los gobiernos de Navarra y de España con otras formaciones políticas, señora Chivite? El Gobierno de Navarra no. ¿El gobierno de Navarra no? Ya. También decía usted eso de que el Ayuntamiento de Pamplona, la moción de censura, pues nada tenía que ver con Madrid, y luego vino el señor Cerdán aquí y dijo que lo había negociado él, esa moción de censura. No lo dijo ¿La tengo exactamente así. ¿La tengo que creer ahora? Yo vengo aquí a decir verdad y es la obligación que tengo. Me parece que usted no tiene la misma obligación que yo en esta comisión, señor Esparza. Ya, señora Chivite. ¿Usted para conformar gobiernos tenía que pedir autorización a Ferraz? No. Para conformar gobiernos yo tengo que someterme al comité regional de mi partido, en Navarra. Y así fue. ¿Y no tiene que pedir autorización a Ferraz? No. No. O sea, entonces Otra cosa es que el partido esté informado de las cosas que se hacen, por supuesto que sí. ¿El PSOE puede decir que en un momento determinado no se conforma un gobierno que usted por el que usted legítimamente apuesta? ¿Usted conoce los estatutos de mi partido, señor Esparza? Le estoy preguntando por eso. Bueno, pues lo que yo le digo es que mi obligación estatutaria es llevarlo a la aprobación a un comité regional, como así ha sucedido en las 2 ocasiones.
Ya, pero bueno, yo sé que, bueno, en fin, ha habido dirigentes del Partido Socialista de Navarra que en los momentos esos de negociación han estado en Madrid, hablando en Ferraz. Te estoy diciendo que toda la negociación del Gobierno de Navarra fue aquí, señor Esparza. Pues bueno, yo le digo que con Madrid se ha hablado y si quiere le digo a las personas que estaban, que fueron a hablar a Ferraz para pedir autorización ¿Usted, no, a la conformación señor del Gobierno. Yo le digo que todas las negociaciones del Gobierno de Navarra se han producido aquí. No digo que usted y tengo aquí, que decir, que aquí usted no negocie, es en el pero Parlamento de Navarra, que precisamente. yo no digo que usted no negocie aquí con los grupos, pero yo lo que digo es que su partido, de la forma en que está estructurado, necesita una autorización de Ferraz. Eso es lo que digo, eso es lo que estoy Pues diciendo. le digo que es falso, señor Esparza. Bueno. Y si quiere le remito los estatutos de mi partido en donde dice que la ratificación de los gobiernos de coalición se harán en el marco de nuestro comité regional. Así que si no conoce los estatutos, no hable de los estatutos del partido. Otra cosa, porque somos un partido de estructura federal, es que efectivamente se esté informado de las cosas que se hablan en otras federaciones, efectivamente. O sea, que quiero decir, tienen que ir a Madrid a explicar qué tipo de No acuerdo tenemos quieren que ir a alcanzar aquí. Madrid a explicar Bueno, absolutamente nada, señor continuamos. Esparza. No reinterprete mis palabras. Bueno, el señor que Cerdán- parece ser que el único que fue a Madrid fue usted. No, usted no fue, fueron otros en su representación para intentar Bueno, eso dice que usted. se aprobara un ¿Eso acuerdo dice de usted? gobierno en el año 2019. Sí, eso Usted digo yo. lo dice, ¿no? Eso digo yo, sí. Es evidente que el señor Cerdán negociaba con el Partido Nacionalista Vasco, es evidente que el señor Cerdán, porque ha sido público, negociaba con Euskal Herria Bildu. Es evidente que usted necesitaba el apoyo tanto de EH Bildu como del Partido Nacionalista Vasco y es evidente que más allá de las negociaciones internas que se hacían en el Parlamento de Navarra, en fin, por encima, ¿verdad?, sobrevolaba la figura de Cerdán intentando, bueno, pues facilitar los acuerdos que usted que le han hecho primero a Pedro Sánchez, o primero a usted presidenta y luego a Pedro Sánchez presidente, y que también hicieron a Joseba Asirón, alcalde de Pamplona. Evidentemente, el señor Cerdán, desde su posición orgánica dentro del partido, ponía y quitaba candidatos en diferentes federaciones, nombraba, bueno, pues yo creo que participaba en la elaboración de listas electorales, es quien apostó por usted, yo no tengo ninguna duda de eso, aunque usted ahora, en fin, se llame un poco andana, es quien apostó por el señor Alzorriz, quien apostó por la señora Sainz, quien apostó por otros cargos socialistas. Y fíjese, por todo esto, por tener ese poder, el señor Cerdán pues andaba como Pedro por su casa, en Palacio. Por todo eso tenía acceso a toda la información sensible de su gobierno. Por tener ese peso político, usted y el señor Alzorriz se cuadraban ante él. Y lo peor de todo, por eso usted puso, por lo menos la parte del gobierno socialista, a sus órdenes. Y por tener esa posición de prevalencia, los acompañaba a todas las reuniones donde se hablara de obra pública en Madrid, ¿verdad, señora presidenta? Yo creo que conformaron un tándem, un equipo, una cuadrilla, donde se tomaban las principales decisiones políticas del socialismo navarro, y ese tándem, ese equipo, esa cuadrilla, pues evidentemente era liderada también, en este caso, por el señor Cerdán, acompañado por el señor Alzorriz, por usted, por la señora Sainz, yo entiendo que también la señora Unzu, puede haber algún otro componente. Decidían cuestiones relevantes desde el punto de vista del gobierno, que se impulsaba, que no. Evidentemente daban el visto bueno a nombramientos, a consejeros. No era gobierno el señor Cerdán, pero bueno, él se encargaba de que se supiera y que se supiera muy a las claras que él mandaba mucho aquí en Navarra. Usted ha dicho que el señor Cerdán le acompañó a varias reuniones a Madrid. ¿Se lo pedía usted? Hago una previa. Usted ha lanzado aquí unas afirmaciones que son absolutamente falsas, señor Esparza. Usted está obviando que en mi partido hay mecanismos internos que te legitiman como secretaria general y como candidata a las primarias. Yo no sé si en su partido los hay o no los aplican, pero en el mío sí. Y a mí me avalan mis afiliados, los afiliados del Partido Socialista de Navarra, que libremente han decidido que yo sea la secretaria general y que yo sea la candidata. Yo no sé si en su partido se hacen así las cosas, pero en el mío sí. Por lo tanto, usted no me va a quitar ninguna legitimidad, ni como secretaria general ni como presidenta. Donde, por cierto, me he presentado en 2 ocasiones, en 3, a las elecciones, y han sido los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, junto con los parlamentarios, por acuerdos políticos, quienes me han hecho presidenta. No deslegitime usted el sistema democrático como diciendo que aquí viene uno y elige a dedo quién es el presidente de Navarra. Cuestión, señor Esparza, que es falsa. Y que desde luego no puede desmontar usted el sistema democrático solamente para articular
un cuento que es el que está contando usted en este momento. ¿Puedo? Gracias. Mire, yo por aclararle, yo no dudo ni quiero deslegitimarla a usted. Yo simplemente, sí, es lo que está haciendo con su intervención, por favor, señor Esparza. ¿Me deja, señora Chivite? Evidentemente le avalan dentro de su partido los votos de los afiliados, son los que la nombran. Efectivamente se ha presentado a las elecciones, en 3 ocasiones ha perdido las 3, simplemente por recordárselo, ¿verdad? Pero yo no le quito ninguna legitimidad a que usted es presidenta. De la misma forma que hago esto, tampoco voy a mentir a la sociedad navarra. Y contando lo que cuento, estoy diciendo la verdad a la sociedad navarra. Y decir que Santos Cerdán tenía mucho peso político y era el socialista que más mandaba en Navarra, no las deslegitima usted. Esto es contar la realidad, señora presidenta, por mucho que a usted pues, no le guste. Continúo. Le había preguntado si le pedía usted al señor Cerdán que le acompañara a Madrid. En algunas de las reuniones que mantuve, sí. Vale. ¿Para qué lo necesitaba? El señor Cerdán, como ya he explicado en múltiples ocasiones, es diputado por Navarra. Las labores de un diputado, por si usted no las conoce, las puede compartir con sus compañeros que han sido diputados, tanto en el Congreso de los Diputados, válgame la redundancia, es interferir por el buen funcionamiento de la comunidad. Y, por cierto, teníamos un déficit de infraestructuras y de inversiones del Estado en Navarra más que importantes. Por lo tanto, la labor de un diputado es estar al cabo de las necesidades de su comunidad y procurar hacer la labor de que esas necesidades se vean cubiertas. Y efectivamente me acompañaba a algunas de las reuniones y, por cierto, cuestión que nunca hemos ocultado, porque vaya, salían las fotografías de las notas de prensa. Ya, pero, o sea, para usted era fundamental que el señor Cerdán la acompañara. Yo no he dicho eso, señor Esparza. Usted me ha preguntado, ¿le acompañaba? Y yo le he dicho, en algunas de mis reuniones le pedí que me acompañara. Vale, ¿en alguna reunión apareció sin que usted se lo pidiera? No. Vale. ¿A usted de verdad no le parece una anomalía que el señor Cerdán estuviera en esas reuniones en las que curiosamente se hablaba de obra pública, no siendo ni representante del Gobierno de Navarra ni representante del Gobierno de España? ¿No le parece una anomalía? ¿A usted le parece una anomalía que un diputado o diputada procure por las infraestructuras de su comunidad, señor Esparza? No sé, pero que se puede procurar de muchas maneras. La señora Barcos ayer nos dijo aquí que a ella no le acompañaba ningún diputado. A usted, casualidades de la vida, le acompaña el señor Cerdán, que luego termina siendo investigado por conformar una presunta trama corrupta con mordidas y adjudicaciones de obra pública. Claro, esa es la diferencia, señora Chivite. Bueno, ¿consultó los nombramientos de su gobierno con el señor Cerdán? No. No. En el Senado dijo que consultaba con mucha gente, no dijo que no. A mí me gusta, siempre lo he dicho, mi liderazgo dentro del Partido Socialista es un liderazgo participativo y me gusta escuchar las opiniones de mis compañeros y mis compañeras a la hora de tomar decisiones. Bien, y entre sus compañeros y compañeras con los que usted consultó, ¿se encontraba el señor Cerdán? Les pido su opinión, no consulto. Oye, ¿tú qué opinas? Bien, ¿le pidió la opinión al señor Cerdán? Sí, entre otros muchos. Entre otros muchos, vale. Pues bueno, hoy nos ha dicho más de lo que dijo en el Senado. Es decir, los nombramientos, efectivamente, los consultaba o los planteaba abiertamente con compañeros y entre esos compañeros estaba el señor Cerdán. Vale. ¿Él le hizo alguna sugerencia de nombramiento de alguien? No. No, vale. Usted declaró públicamente que habló con el señor Cerdán el día que salió el informe de la UCO. Antes de ese día, con todos los rumores que había, señora Chivite, si usted recuerda, nunca habló de ello con él. ¿De qué? Había muchos rumores, hubo un momento en el que había muchos rumores de que el señor Cerdán, de que iba a salir un informe, de que, en fin, estaba vinculado con una, con la presunta comisión de delitos, en fin, había un run bastante importante, vale. ¿Nunca le preguntó nada en esos meses en los que estaba eso ahí, en el aire? Para mí los rumores son rumores y efectivamente sí, en varias conversaciones que tuve con él telefónicas le pregunté al respecto. Vale. Todos son rumores, todo es falso, eso no hay nada. Eso es lo que le decía él. Efectivamente. Vale. Ese día la conversación, ¿cómo fue? Porque ya ha salido el informe. No. La última conversación que yo tuve con él, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, por favor no tergiverse mis palabras, si me he fue antes de que saliera el informe. Vale. Y desde que salió el informe no he vuelto a tener una conversación. ¿Alguien de su entorno ha hablado con él desde que salió el informe? No lo sé. No lo sabe. No lo sé. O sea, de alguna manera se han apartado todos del señor Cerdán, ¿no? Yo hablo por mí, señor Esparza, no hablo por los demás. Aquí comparezco como presidenta del Gobierno de Navarra. Vale.
No, Pedro Sánchez se apartó automáticamente, es decir, lo condenó al minuto 1. Avancemos. El señor Cerdán admitió en esta comisión que había negociado con EH Bildu una moción en Pamplona. Lo cierto es que usted, señora Chivite, y otros portavoces socialistas, si esto es así, nos mintieron. En ese momento decían que no se había negociado desde Madrid, que era una decisión exclusivamente tomada en Navarra por unos motivos centrados exclusivamente en la actividad del ayuntamiento. ¿Desde cuándo usted sabía la verdad? Señor Esparza, ¿eso es motivo de esta comisión de investigación? Bueno, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con Cerdán es motivo de esta comisión de investigación. Pues a mí me parece que son las licitaciones públicas del Gobierno de Navarra, señor Esparza. Sí, pero bueno, él participa en la conformación de gobiernos que lo colocan en una posición... Estamos hablando del Ayuntamiento de Pamplona y de una moción de censura que tiene que ver con las obras. Es que usted es presidenta gracias a EH Bildu, al que le dieron la alcaldía de Pamplona en esa moción de censura. Es que claro. Y el Pedro Sánchez es presidente gracias a EH Bildu, claro. Y el señor Cerdán puede manejar a su antojo todo lo que ha manejado desde el Ministerio de Transportes con Ábalos y Koldo García, gracias a que Pedro Sánchez, gracias al apoyo de Bildu, es presidente. Claro. Es decir, no me diga que no tiene ninguna relación, porque claro que tiene relación. Yo le pregunto, ¿desde cuándo usted sabía la verdad? Le quiero reiterar, porque lo he dicho en declaraciones en este Parlamento y también en declaraciones públicas, la moción de censura se negoció todo en Pamplona. Como usted convendrá, siendo un partido, como he dicho desde el inicio, un partido federal al que se informa, hablando de la capital de Pamplona, desde luego que mi partido estaba informado de lo que estábamos haciendo. No, pero no y el señor Cerdán también entiendo que tendría conversaciones con EH Bildu al respecto. Pero la moción de censura se habló, se negoció y se decidió en Navarra. Por cierto, con debates en la Asamblea de Pamplona y con debates en la ejecutiva de mi partido, que yo misma lo he desvelado. Nada que ocultar, señor Esparza, no tergiverse las cosas. Que yo no tergiverso. El señor Cerdán vino aquí y dijo que él había negociado con EH Bildu la moción de censura en Pamplona. Y es más, yo le pregunté, ¿con quién ha negociado de EH Bildu? Y no nos quiso dar el nombre de con quién había negociado. Él sabrá por qué. Pero esa afirmación es del señor Cerdán. Él lo desmiente. Yo le estoy diciendo que la moción de censura se negoció aquí y que, por supuesto, se informó al partido a nivel federal de lo que estábamos hablando. Y que haya otras conversaciones, porque efectivamente el señor Cerdán también hablaba con EH Bildu de todas las negociaciones que hay a nivel nacional, como lo ha dicho usted, pues entiendo que también hablarían de ese tema. La moción de... Señor Esparza, si me pregunta, tendré que responder. Sí. La moción de censura se habló, se acordó, se negoció y se decidió tanto en una asamblea de Pamplona como una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de Navarra. ¿Se negoció antes de la investidura de Pedro Sánchez? No. No. Por lo tanto, lo que hacía el señor Cerdán, que tenía que ver con el Gobierno de Navarra y los acuerdos PNV-EH Bildu, y lo que tenía que ver con el Ayuntamiento de Pamplona y la moción de censura, él sobrevolaba todo, iba a su aire y usted no sabía nada. Esa es su interpretación de las cosas. No, le pregunto. De verdad, no invente relatos, señor Esparza, y pretenda que yo se lo ratifique. ¿Negoció el señor Cerdán a sus espaldas? Yo le estoy diciendo que la moción de censura se negoció en Pamplona y que se informó a Pues los igual órganos del partido, señor Esparza. Bien, que me parece bien en eso, Pues pero que igual habría venido el señor Cerdán a Pamplona a negociar con no me digáis quién de H. Bildu. Igual es eso. Mire, ¿sabe cuándo el señor Cerdán se convirtió en un gran elefante blanco en medio del Salón del Trono y en medio de esta sala? ¿Sabe cuándo, señora Chivite? Pues cuando su gobierno le adjudica nada más y nada menos que 76 millones de euros a una UTE donde está la empresa de Santos Cerdán. Esta es una comisión de investigación, dirime únicamente, lo he dicho al principio, responsabilidades políticas, hasta ahí podemos llegar, pero lo cierto es que la clave de este tema es determinar quién dio la orden de que las obras de los túneles de Belate se le adjudicaran a la UTE a la que se le adjudicaran. Y yo le pregunto, señora Chivite, ¿por qué cuando la UCO hace público el informe de Cerdán, registra a Servinávar, detienen al señor Cerdán, hablan de una presunta trama corrupta, donde están las empresas que precisamente han sido adjudicatarias de Belate, adjudicatarias en un procedimiento repleto de advertencias múltiples? ¿Por qué en ese momento no coge usted? Coge todo el expediente y lo lleva a la Fiscalía, al Juzgado, a la Guardia Civil. ¿Por qué no hace eso? Mire, señor Esparza, este Gobierno no da cosas. Hay mesas de contratación, como he dicho en el inicio de mi intervención, conformadas por personas técnicas... El Gobierno adjudica. Señor Esparza, por favor. Sí. Hay una mesa de contratación formada por personas técnicas, no por directores generales, como era anteriormente, con sus gobiernos, que adjudica
no da, adjudica, en un procedimiento absolutamente reglado. Todos los miembros de esa comisión, de esa mesa de contratación, han pasado por este Parlamento y han dicho que no recibieron instrucciones de nadie. Por lo tanto, niego la mayor, señor Esparza. Bueno, yo le digo, no niega la mayor. Yo le he preguntado, ¿por qué no, en ese momento que aquí se organiza, en fin, una situación de alarma social generalizada, ¿por qué no coge todo el expediente y lo lleva a la Fiscalía, al juzgado o a la Guardia Civil? ¿Por qué? ¿Lo valoró? Señor Esparza, ni en el informe de la UCO, que en el primero no hablaba de los túneles de Belate, señor Esparza, porque le quiero recordar que el informe de la UCO, el primero, el que salió en junio, no nombraba los túneles de Belate, por no decir qué es lo que dice el segundo informe de la UCO, que lo único que hace es trasladar su denuncia a la Guardia Civil, porque ni siquiera, y lo dicen los propios juzgados, se está investigando, al menos que el Gobierno sepa, en una contestación a ustedes, no se está investigando Belate, señor Esparza, no se está investigando Belate, al menos cuando ustedes les contestaron, al menos que el Gobierno sepa. Por lo tanto, no mezcle usted cosas, porque, mira, ninguno de los 40 y pico comparecientes que ha habido en esta comisión, ni los informes de la UANA, ni los informes de la Cámara de Contos han apuntado ningún indicio de delito. Porque si así hubiera sido, tanto el presidente de la mesa, como el secretario de la mesa, como la Cámara de Contos y como la UANA tienen la obligación de llevarlo a Fiscalía. No lo hicieron ninguno, señor Esparza. ¿Por qué? Porque no lo hay. No lo hay. Y entonces yo no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido, aunque usted desea que haya ocurrido. Pero es que no ha sido así, señor Esparza. Bueno, en lugar de llevarlo a la Fiscalía, a la Guardia Civil, lo que usted hace es, o al juzgado, lo que usted hace es decir que, bueno, que va a hacer 3 informes, ¿no? Yo no sé a qué tenían miedo, pero 3 informes. Ya, claro, el colmo es cuando la Oficina Anticorrupción dice que esta adjudicación es nula de pleno derecho, entonces, pues a partir de ahí, usted primero miente, señora Chivite, y después utiliza los medios de la Administración para defender su gestión. Miente afirmando que lo único que había era irregularidades. La nulidad de pleno derecho es la mayor sanción que puede existir en el ámbito administrativo, y usted lo sabe, y sabe que los delitos los determina quien los determina. Lo que hace es pedir 3 informes. ¿A quién? Al secretario general técnico de Cohesión Territorial, un informe de CEPEN y al director general de Intervención, 3 cargos de libre designación. Mire, mintió sobre Pamplona, señora presidenta. Mintió sobre que no sabía nada. Mintió sobre la última crisis del Gobierno, luego hablaremos. Mintió sobre el cese del señor Alzorriz. Mintió al darnos información de determinadas reuniones, que también hablaremos luego, y nos mintió sobre la modificación de Belate. ¿Por qué nos ocultó la modificación de Belate, señora Chivite? Mire, señor Esparza, le reitero, en el primer informe de la UCO aparecía la obra de los túneles de Belate, señor Esparza, ¿o quien está mintiendo es usted? Señora presidenta. En el primer informe de la UCO ni se nombraba la obra de los túneles de Belate. Y fui yo, como presidenta de motu propio, porque otros deciden destruir pruebas, yo dije, transparencia total. Transparencia total. Y encargamos auditorías internas, informe de la Cámara de Contos e informe de la Oficina de la UANA. Y le reitero, más allá de que la UANA haya nombrado en algunos de los informes, usted decía, nulidad como sanción administrativa. Le recuerdo que una sanción administrativa no es un delito, señor Esparza. No hay ni un solo documento público, ni uno, ni un solo compareciente que haya visto indicios de delito. Y si no hay indicios de delito, uno no puede ir a la Fiscalía. Por eso ustedes no lo hicieron. Y por eso ustedes fueron a la Guardia Civil y no a la Fiscalía, señor Esparza. Porque ahora le pregunto yo, ¿en el informe de la UCO aparecen los túneles de Belate? ¿En el primer informe de la UCO aparecen los túneles de Belate? Vamos ahí. Venga, sí, vamos al informe de la UCO. Vamos a ver. El informe de la UCO lo que dice y habla, señora presidenta, habla de Cerdán. El informe de la UCO habla de Acciona. El informe de la UCO habla de Servinávar. Acciona y Servinávar son las 2 empresas adjudicatarias de Belate. El informe de la UCO habla que en Servinávar, el 45% de Servinávar es del señor Cerdán. Es decir, hay suficientes indicios y, en fin, señales de alarma para no pasa nada y la vida sigue igual, según usted. Transparencia total. Y pido 3 informicos por ahí, claro, ya. Pensando además que iban a decir lo que usted quería. Pensando además que iban a decir lo que usted quería.
y los informes dicen lo que dicen. Yo creo que había una alarma evidente, creo que tenía que haberse adoptado otras decisiones, ustedes no las tomaron y ustedes sabrán, pero desde luego no me diga que no había que hacer nada porque no salía Velate. Hombre, sale Acciona, sale Servinavar, sale Cerdán, sale Anchón Alonso, sale hasta el Tato y no tiene que hacer nada. Señora presidenta, si tiene todo su entorno, sale Coldo García, tiene todo su entorno. Todo su entorno político en Navarra lo tiene pringado en esa historia y no tiene que hacer nada usted como presidenta después de adjudicarles 76 millones de euros, de verdad. Señor Esparza, reitero, desde luego en el informe de la UCO no aparece en el primero la obra de los túneles de Velate, eso lo primero. Usted desprestigia las instituciones porque no dicen lo que usted quiere que diga. Dice, esos informicos, ¿y cómo que no hicimos nada? ¿Cómo que no hicimos nada? ¿Le parece a usted informicos lo que hace la Cámara de Comptos, no, señor Esparza? Pues lo acaba de decir. ¿Le hace informicos lo que dice la Oficina Anticorrupción de Navarra, señor Esparza? Tampoco. Porque es que lo que dicen esos informicos es que más allá de irregularidades administrativas lo que no hubo es delitos. Eso es lo que no dicen los informes, lo que a usted le gustaría que dijeran. No hablan de indicios de corrupción, ni hablan de delitos. Yo lo que digo es que cuando a gente... Y por cierto, no hacer nada es no hacer nada. Yo encargué informes externos de todas las obras públicas del Gobierno de Navarra. Señora Chivite, mire, hablo y he utilizado esa palabra porque creo que nos aporta más rigor cuando se está hablando de cosas tan serias, que sea una fiscalía, que sea la justicia, el juez, el juzgado, que sea la Guardia Civil quien acometa una investigación. Me parece que era relevante y me parece que se tenía que haber hecho. En fin, hasta ahí, continuamos. Usted ha sido incapaz de explicar por qué su gobierno, no usted, su gobierno, le adjudicó en un procedimiento nulo de pleno derecho esta obra a la UTE donde está la empresa de Santos Cerdán. Yo hoy no pierdo la esperanza. Le vuelvo a preguntar. ¿Puede explicar por qué su gobierno, señora presidenta, adjudicó una obra pública de 76 millones de euros, sin contar los modificados, veremos a dónde nos vamos, a la UTE en la que está la empresa que, según la UCO, pertenece en un 45% a Santos Cerdán? ¿Lo puede explicar? Mire, señor Esparza, yo no formo parte de las mesas de contratación. Y es que, además, la ley me obliga a no saber lo que se hace en las mesas de contratación. Yo respeto totalmente los procedimientos administrativos de las mesas de contratación, donde reitero, todos los miembros que han comparecido en esta mesa han afirmado que no hubo ni instrucción ni injerencia política de las mismas. Por lo tanto, son las mesas de contratación las que adjudican. Y, por cierto, son ellos los que ven la totalidad de los expedientes, de cómo son las empresas, de si son aptas, de si no son aptas, efectivamente, porque ningún cargo político del Gobierno ha tenido ningún tipo de injerencia en lo que se hace en esas mesas de contratación. Y si quiere podemos hablar de los modificados de la primera obra de los túneles de Velate. Podemos hablar también, señor Esparza, podemos hablarlas también. Por tanto, no lo puede explicar. ¿El qué no puede explicar? No puede explicar cómo su gobierno le ha adjudicado 76 millones de euros a la UTE donde está la empresa de Santos. Pues yo creo que tiene usted todo el expediente de adjudicación de la mesa. Vale. Y le pregunto, ¿por qué después de todas las advertencias de los funcionarios en esa mesa, que participaron en esa mesa, tal y como planteó la Cámara de Comptos, no se envió el expediente, el procedimiento a la Junta de Contratación Pública de Navarra? Eso es lo que sugirió la Cámara de Comptos en su informe. ¿Por qué no lo hicieron, señora presidenta? Porque había un informe del interventor general, al que este Gobierno tiene por costumbre hacer caso, que hizo un reparo no suspensivo. Y le explico, un reparo no suspensivo no para la tramitación administrativa, señor Esparza, y por lo tanto tiene obligación de continuar. Bueno, Comptos dice que hubiera sido bueno haber llevado esto a la Junta de Contratación Pública. ¿Hay una advertencia de ilegalidad por parte de Comptos al respecto de esto? No, Comptos señor recoge Esparza. todos los votos particulares. Si quiere podemos leer el informe de Comptos. Continúo. A ver. Bueno, gracias a la UCO hemos sabido que Acciona Servinavar formaba una presunta trama corrupta que se dedicaba a adjudicarse obra pública de manera fraudulenta y a cambio Acciona le pagaba a Servinavar más o menos un 2%. Fíjese, usted habla de la mesa de contratación y de los técnicos que han pasado por aquí. Fíjese lo que han dicho los técnicos que han pasado por aquí. Los letrados y el interventor se han ratificado en sus votos particulares.
advirtiendo que las puntuaciones que fueron decisivas por las cuales se le adjudica a la UTE de Cerdán 76 millones de euros, no están justificadas. ¿Qué opina de esto? ¿Le parece normal? Que hay 5 técnicos que ratifican el informe de la mesa de contratación y un secretario que lo firma. Por lo tanto, no hay nada que paralice el informe. Se han ratificado los técnicos que han venido en que el procedimiento de puntuación está viciado. Según parece, un señor de 73 años, mantenido a dedo por su gobierno, el señor Polo, puntuó teniendo en su poder todas las puntuaciones del resto de los miembros de la mesa. Y eso, evidentemente, pues es ventajista e irregular. Eso es lo que denuncian como procedimiento viciado los 2 letrados y el interventor. ¿Qué opina? ¿Le parece normal? Yo respeto lo que se decide en las mesas de contratación, señor Esparza, y Vale. además me debo abstraer de lo que se decide en las mesas de contratación, haciendo también caso a los informes de la Cámara de Contos que advierten a otros consejeros que deben abstraerse de influir en las mesas de contratación. Usted entiendo que no lo hizo, Chivite, pero bueno, pues tenemos en cuenta las Chivite, recomendaciones de la Cámara de Contos para no hacerlo. Claro, Sí, cuando le dice efectivamente. la Cámara de Contos que tiene que llevarlo a la Junta de Contratación, en fin, mira para otro lado y no le hace caso, y cuando le interesa le hace caso. Bien, ¿sigue manteniendo, como usted afirmó, que era una necesidad imperiosa mantener al señor Polo en su puesto? El señor Polo, lo primero, no es puesto a dedo, señor Esparza. Ahí hay un procedimiento administrativo. Mantenido con los votos me deja de este Parlamento intervenir, con efectivamente. 73 años. Por lo tanto, no es a dedo. A propuesta del Gobierno. No es a dedo, no es A a dedo. propuesta del Y hay Gobierno. unos trámites administrativos que se tienen que seguir para hacer esto, ¿no? Bueno, pero... O sea, en fin, no sé cómo lo harían ustedes en Era su gobierno, imperiosa. pero aquí hay unos trámites administrativos seguidos, imperiosa. avalados, informados, en donde se explica claramente que este perfil... ¿Puedo explicarlo, señor Esparza? Es que si me lo pregunta... Yo le pregunto si es imperiosa o no. Necesidad imperiosa, dijo usted. ¿Se mantiene en que era una necesidad imperiosa? Señor Esparza, yo he explicado aquí, en la Comisión de Régimen Foral, que había una escasez de perfiles como el que concurrían en el señor Polo, ingeniero de caminos, que además para ser presidente tenía que ser funcionario en posición de su cargo como funcionario, y que por lo tanto no había quien pudiera sustituirlo, que cumpliera con esos requisitos que se requieren para una obra de, bueno, pues tanta dificultad como tiene la de los túneles. Bueno, pues alguno de los técnicos que ha venido y ha pasado por esta comisión ha dicho aquí, en esta comisión de investigación, funcionarios del departamento, que después de 10 meses de haber sido sustituido porque ya se jubiló el señor Polo, pues el departamento funciona de igual manera. Por lo tanto, esto de imperiosa necesidad, pues lo dice usted o se lo han contado a usted. No sé, imperiosa necesidad no sé desde luego para qué era. Hemos escuchado a 3 técnicos, fíjese, señora Chivite, contar cómo el presidente de la mesa, ese señor de 73 años que ustedes pusieron a dedo, les invitó en un caso a revisar sus puntuaciones técnicas. En otro caso les dijo que no era bueno que ganara una determinada UTE, y en el tercer caso le dijo que había tenido una mala experiencia con una UTE concreta. En cualquiera de los casos para intentar intervenir en las puntuaciones de esos técnicos, orientándolo. ¿Le parece adecuado? Me parece que usted está diciendo cosas que no se atienen a la verdad de las declaraciones. Señor Esparza, usted está diciendo cosas tergiversando las declaraciones de los que han hecho aquí sus comparecencias. No es así. Está mintiendo, señora presidenta. A ver, presidenta, pido un poquito de decoro y de respeto. Nada más. Como hemos sí. Esta comisión, la verdad, que se ha caracterizado por mantener un tono, Y lo un estamos tono adecuado. manteniendo. Sí. Pero ya está, ella me dice a veces que miento, sí. yo también le digo a ella a veces que miente. Aprovecho punto. la ocasión para decirles que hoy O seremos... solo puede decir que miente, que miento yo, señor Esto no es, Lecumberri. esto no es Mire, un ya que diálogo. me pregunta, está usted esto no es, mintiendo, esto no es un efectivamente. diálogo entre ustedes. Como usted hace Esto todos no los es un días y hará diálogo. con posterioridad, Esto no señor es, Lecumberri. esto no Claro. es un diálogo entre Claro, ustedes. ahora, mentira. Esto Sí, es sí. el interrogatorio entre el señor Esparza y la eso. señora Chivite. Sí que les informo que hoy seremos flexibles con el tiempo, como hemos sido en otras ocasiones. Bueno, al respecto de las puntuaciones, yo además he dicho al inicio de mi intervención que ya hemos modificado algunas de las lagunas que había en los procedimientos de las mesas de contratación y le puedo explicar qué mejoras hemos introducido ya en los procesos de licitación de las obras públicas. La digitalización de los expedientes para mejorar la trazabilidad del procedimiento y facilitar una gestión más eficiente, la mejora en los criterios de adjudicación
incluyendo en los pliegos subcriterios con una puntuación diferenciada, de forma que se concretan los aspectos que se valoran en las adjudicaciones y su relevancia en las mismas. Se han mejorado, al respecto de lo que usted me preguntaba, el procedimiento de valoración técnica de los criterios de adjudicación, en donde se incluye una tabla Excel con las puntuaciones de los criterios de adjudicación que deben cumplimentar cada uno de los técnicos una vez examinadas las propuestas presentadas. Después se reúnen los técnicos, cada uno facilita su puntuación, se efectúa la media aritmética para determinar las puntuaciones de las entidades licitadoras. Y además, el informe en el que se concreta la motivación de la valoración explica de forma mucho más extensa la valoración de las propuestas de las entidades licitadoras en cada subcriterio de adjudicación. Y, por cierto, todas estas mejoras se han incorporado ya en el primer expediente en el que se trató en esa mesa de contratación con la conservación integral de las carreteras en los centros de conservación de Pamplona, Aoiz, Estella, Tafalla y Tudela. Les puedo remitir la resolución si así lo estiman oportuno. Bueno, pues yo vuelvo a ratificar. Hay tres técnicos que dicen, uno dice que el presidente fue a su despacho y le pidió que revisara sus puntuaciones, sus valoraciones técnicas. Otro dice que no era bueno, que le dijo que no era bueno que ganara una determinada UTE, y un tercero dijo que no había tenido, bueno, que le contó que había tenido una mala experiencia con una determinada UTE. ¿A usted parece que esto le parece normal y le parece bien? Ahora acaba de decir que había lagunas en la adjudicación. Entonces, no he dicho eso, señor Esparza. Sí. Había He lagunas dicho en en las el mesas procedimiento en el administrativo, señor Claro. Esparza. Como había lagunas, entonces han tomado decisiones. Por lo tanto, yo concluyo que había lagunas en la adjudicación que termina haciéndose a la UTE de Santos Cerdán. La Oficina Anticorrupción ha dicho que esta adjudicación es nula de pleno derecho. Ha habido funcionarios que han dicho que el modificado no respondía a los imprevistos, sino a intereses de las empresas. Usted, señora Chivite, mientras ocurría todo esto, lo que se estaba gestionando, ese conflicto que había en el departamento antes de que se adjudicara la obra, usted protegió a Santos Cerdán cuando ya había rumores públicos muy importantes. Es decir, Chivite muestra su confianza absoluta en Santos Cerdán. Esto es diciembre del año 2024. Chivite alaba la labor de Santos Cerdán. Esto es también diciembre del 24. Chivite critica el acoso personal sin ningún tipo de prueba al dirigente socialista navarro. Esto ya es mayo del 2025. Alzorriz, en fin, ve una cacería contra el Partido Socialista, Cerdán y Navarra. Se están haciendo un ejercicio de creatividad e imaginación en torno a Santos Cerdán, decía usted en mayo del año 2025. Mire, a mí no me extraña, señora presidenta, que usted no quisiera comparecer en esta comisión de investigación, porque es indefendible todo lo que ha ocurrido. ¿Por qué no quería comparecer en esa comisión? Yo siempre me he mostrado voluntad de comparecer en esta comisión si así me lo solicitaban los grupos. O sea, usted, y lo he dicho siempre. Usted voluntariosamente quería venir, ¿verdad? Pero era su partido el que no le dejaba venir. El Partido Socialista de Navarra, que votaba en contra de que usted viniera. Señora presidenta, pregunto. Yo me he mostrado siempre dispuesta a comparecer en esta Cámara. Sí, pero luego votaba que no. Y su partido, que yo sepa, no he votado, votaba que no. Señor Esparza. Su partido, el partido que dirige usted, que como secretaria general, votaba que usted no viniera. No sé, tenía miedo a venir, a decir la verdad. Ningún miedo a la verdad, señor Esparza. Ningún miedo. Es que estoy aquí, señor Esparza. Finalmente, hombre, ya les costó, señor Lecumberri, votar a favor, claro. Mire, un ejemplo que no es menor, porque usted nos ha mentido muchas veces, señora presidenta. Un ejemplo que no es menor. Nosotros le pedimos todos los correos entre usted y los miembros de la presunta trama, entre ellos también Santos Cerdán. Y usted nos envía un correo con unas indicaciones y peticiones del Gobierno de Navarra en materia de obras públicas para que el señor Cerdán las incorpore en la negociación de los presupuestos generales del Estado del año 2023. Claro, nos dice eso, pero a nosotros no nos envía el correo que usted envía a Santos Cerdán. No tengo... Usted nos dice que se adjunta un correo electrónico de la presidenta de Navarra, que la presidenta de Navarra recibió del que era consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, y que a su vez reenvió a Santos Cerdán. Se adjunta ese correo que usted recibió, pero no nos da... Yo no sé si en el correo que usted le envía al señor Cerdán hay más cosas, o no lo tenemos, no nos lo ha dado. Es que son mis correos personales, señor Esparza. No son los correos, y desde luego no son correos como presidenta del Gobierno de Navarra. O sea, estaba gestionando incorporar partidas en los presupuestos generales del Estado del año 2023 y eso es personal.
no tiene nada que ver con que usted es presidenta de Navarra, ¿de verdad? ¿Quiere que nos ¿Usted lo no creamos? hacía peticiones también como portavoz de la oposición al Gobierno de España para incorporar cosas en los Que le presupuestos pregunto, generales señora del Chivite, Estado? Yo le pregunto Señor por Esparza? qué no nos dio ese correo. Pues porque es un correo personal, señor Esparza. ¿Qué quiere ocultar? Nada. No Si quiere ya lo ocultar nada. tienen el correo, que no además. que no lo tenemos. Tienen el correo, efectivamente, que me envió el señor Pero no tenemos el correo que Syriza usted a ha mí. enviado al señor Cerdán, que es lo que le estamos pidiendo, Porque es mi correo personal, señor pero que Esparza. usted lo tiene que dar No, mi correo personal no lo tengo que dar, señor en Esparza. esta comisión de investigación. No lo tiene que dar. Correos personales. Eso, Señora en todo caso, que me señora lo pida un juez, presidenta. señor Esparza. Bueno, nosotros vamos a volver a pedir ese correo, pero queda claro que usted, Pero desde si luego, usted ya lo tiene. quiere colaborar. Que no tengo el correo. Que yo no tengo el correo que usted le manda al señor Cerdán, que no nos lo ha dado, señora presidenta. No nos lo ha dado. Es que yo creo que lo Habla de él, pero no nos lo da, y yo no sé por qué no nos lo da. Continuamos. Bien. No sé, yo tengo la sensación, he tenido la sensación en todos estos meses que usted sabe más cosas de las que nos cuenta. Yo he tenido esa sensación de todo, ¿no? ¿Por qué se marchó el señor Taberna de su gobierno, señora presidenta? Pues yo ya lo he dado explicaciones. Yo quería dar un impulso político al Gobierno y le reitero que los nombramientos de consejeras y consejeros del Gobierno son míos. ¿Lo cesó usted o presentó él la dimisión? Fue una conversación entre ambos y el cese es mío, señor Esparza. Vale, ¿y el desencadenante cuál fue? Es que ya lo he dicho. Quería dar un nuevo impulso político y un nuevo ritmo al Gobierno de Navarra. Pues fíjese, muchos de los que estamos aquí, incluidos medios de comunicación, sabemos, y usted también, señora presidenta, sabemos lo que ocurrió. Sabemos lo que ocurrió. El caso Cerdán ha contaminado hasta esto, hasta esas decisiones, señora presidenta. Ha contaminado toda la acción del Gobierno, ha contaminado la confianza entre los miembros del Gobierno, ha contaminado y ha destrozado la unidad de acción dentro de las propias filas del Partido Socialista de Navarra y ha generado dudas y sospechas. Y usted está obligada a decir la verdad, señora presidenta, se lo voy a recordar. ¿Es verdad que el señor Taberna le pidió que obligara a dimitir al señor Alzorriz? ¿Sí o no? No. ¿Es verdad que le pidió Y por cierto, preguntas de terceros, si quiere, hágale comparecer en este Parlamento y se lo pregunta a usted. No voy a hacer yo declaraciones sobre opiniones de terceras personas. Y por cierto, esto nada tiene que ver. Sí tiene que ver. ¿Es verdad que el señor Taberna desconfiaba de todo lo ocurrido en su gobierno con relación a Belate, con relación al señor Cerdán, con relación al señor Alzorriz y compañía? No voy a hablar aquí ¿Es de verdad tercera. o no? No voy a hacer declaraciones sobre terceras personas y si usted quiere lo llama a comparecer en este Parlamento, ¿Por qué no me señor dice Esparza. sí o no? Que esto es muy fácil. Le estoy diciendo que yo no No me voy a quiere hablar responder. por terceras personas, señor Esparza. ¿No me quiere contestar? Le estoy diciendo que no hago declaraciones en voz de terceras personas. Me parece que deja a las claras con su silencio lo que ha ocurrido y lo que todos sabemos que ocurrió. Vamos a retrotraernos al año, a finales del 23, están a punto de adjudicarse los túneles de Belate. Ya en Navarra hay una empresa, Servinavar, que es conocida para algunos, al menos, que ha patrocinado a Koldo García, ¿verdad? Propiedad de un tal Anchón Alonso, empresario guipuzcoano, que parece que tiene buena relación con el PNV en la Comunidad Autónoma Vasca, que es amigo de Santos Cerdán. Para algunos, una especie de conseguidor, bien relacionado en muchos ámbitos. En enero del 24 se adjudica a la UTE Acción a Servinavar Oses las obras de los túneles y poco antes de que se adjudique, o al mismo tiempo, yo la verdad que no lo recuerdo, fruto de los conflictos que hay dentro del departamento, pues a nosotros nos llega que esta adjudicación está plagada de informes de los funcionarios, de votos particulares, de irregularidades, advirtiendo de que no es normal. Nos llegan a decir que nunca ha pasado nada parecido en una adjudicación de obra pública en Navarra. Bien, a nosotros nos llega ese rumor. ¿A usted nadie le dice nada? Mira, voy a utilizar las palabras que ya utilizó la presidenta Barcina. Mi directriz a los consejeros es el estricto cumplimiento de la ley. Nunca he intervenido en la adjudicación de ninguna obra pública. Vale, pero nunca... No sé, lo que es válido para otra presidenta no es válido para mí, señor Yo no Esparza. discuto eso.
Vale. Bien, pero yo le pregunto, a nosotros nos llega ese rumor, a usted no le llega nada, nadie le cuenta nada, siendo Estoy presidenta del diciendo gobierno. que no he intervenido en ningún momento en ninguna sabe adjudicación de obra pública. Y, por cierto, para el año 2023, finales del 23 o principios del 24, Servinavar ya había hecho unas cuantas obras para el gobierno de Navarra. Sí, o sea, bueno, que es ya presidenta... entiendo que era una obra, o sea, una empresa, entiendo que conocida en la administración, porque ya llevaba, si no me equivoco, al menos 5 obras adjudicadas por parte del gobierno de Navarra. Sí, o sea, es presidenta de Navarra, nadie le advierte de nada. La obra más importante de la legislatura es adjudicada con unos informes que hablan de proceso viciado, de irregularidades graves, sin justificar las puntuaciones técnicas, sin reuniones apenas de la mesa de contratación, con un presidente de la mesa de 73 años que mantiene su gobierno de forma excepcional, y es adjudicada a la UTE, donde está la empresa de una persona que en ese momento, fíjese, lo único que sabíamos es que podía tener una vinculación con Koldo García y con Santos Cerdán, Anchón Alonso, al que usted conoce bien, y a usted nadie le dice nada de todo este proceso, nada, nadie en ningún momento. Estamos hablando de una obra que ha tenido un reparo no suspensivo por parte de la intervención general. Nadie ha hablado a lo largo de esta comisión de investigación, ningún informe de la UANA, ningún informe de la Cámara de Contos, que hable, desde luego, de ningún delito. Y, por lo tanto, entiendo que más allá de las discusiones técnicas, jurídicas, etcétera, como digo, ningún reparo, ningún reparo suspensivo. Y, por lo tanto, usted pone el peso en 3 miembros de esa mesa de contratación, pero es que hay 5 miembros de esa mesa de contratación que efectivamente avalan lo que se hizo. Y, por cierto, incluso el propio secretario de la mesa. Porque tienen responsabilidad tanto el secretario de la mesa, como el presidente de la mesa, como la Cámara de Contos, como la UANA, de que si hubiera algún indicio de delito, tienen la obligación de ir a la Fiscalía. Y no lo ha hecho nadie, señor Esparza. ¿Por qué? Porque no lo hay. Y vuelvo al tema. ¿Alguien sabía que el señor Cerdán supuestamente tenía participaciones en Servinavar? Porque eso no se ha hecho público hasta junio del año 2025. Y digo supuestamente, porque entiendo que los jueces tendrán que decidir, porque tanto uno como el otro han dicho que no es así. Pero bueno, los jueces decidirán si eso es así o no. En fin, los propios miembros de la mesa eran desconocedores de esta cuestión. Y diré más, es que es incompatible con el cargo de diputado en el Congreso. Por lo tanto, de ser así, que eso, lo que digo, si es cierto, lo tendrá que decidir un juez, nadie lo sabía, señor Esparza, nadie. No sé si usted era adivino y ya en el 23 sabía que era propietario. No lo sé, porque es que a la vista de cuestiones que se han conocido 2 años después, está usted juzgando actos que se produjeron 2 años antes. No, lo que yo le digo y lo que le he dicho, que no sé si me he explicado mal yo, seguramente, es que en el año 2024, cuando se adjudica a Servinavar, se sabe quién es Servinavar, se sabe que es Anchón Alonso, se sabe los vínculos que tiene Anchón Alonso, se sabe que Anchón Alonso tiene vínculos con Santos Cerdán, con Santos Cerdán, pues son amigos, y tiene vínculos con Koldo García. Ya está, vínculos. Yo no digo en ese momento se sepa que el señor Cerdán tiene el 45% de Servinavar. Pero eso es así ya en esa fecha. Bien, usted me dice que yo me agarro solo a los miembros de la mesa que me interesan. Oiga, mire, yo asumo lo que dicen los 3 miembros de la mesa, que son los encargados de garantizar la legalidad del proceso, que son los 2 letrados y el interventor, señora presidenta. Es decir, son los que dicen que no se debe adjudicar esta obra. En definitiva, ninguno de los que... El interventor no dice que no se debe adjudicar esta obra, señor Esparza, no falte a la verdad. Porque un reparo no suspensivo no permite la paralización de la adjudicación. Y por lo tanto, tiene un reparo no suspensivo, señor Esparza. Dice que está mal el proceso. Un reparo no suspensivo, señor Esparza. Sí. Un reparo no suspensivo. Porque a usted le hace caso al interventor general cuando le interesa y cuando no le interesa no hace caso al criterio del interventor general. Reparo no suspensivo. Por lo tanto, tiene que continuar el proceso administrativo como así fue. ¿Recuerda el correo del señor Arasti en el que decía que no le queda otra al director general que no firmar?
No le queda otra. ¿Por qué no le quedaba otra? Pues porque evidentemente había un cuestionamiento enorme de esa adjudicación. Lo que en definitiva quien tiene que tomar la decisión, si continúa adelante o no, toma la decisión de adjudicar a esa UTE y desde luego yo creo que había mucha gente en ese momento que exigía una revisión total, que exigía transparencia, dadas las dudas y las advertencias generadas. Pero por el contrario nos encontramos con la cerrazón, a mi juicio inexplicable, del Gobierno, representado por la dirección del departamento, empezando por el presidente de la mesa de contratación, continuando con el director general y terminando con el consejero, que empeñados en sí o sí adjudicar estas obras. ¿A quién se la adjudica? Pues finalmente a la UTE donde está Santos Cerdán. No se acepta que se lleve a la Junta de Contratación Pública, no se acepta que en el proceso ninguna modificación que se proponen para salvar la legalidad del mismo y se les dice que no y se ponen en clave como un burro con orejeras R a adjudicar. Bien, mire, nadie en su sano juicio que conozca la Administración, sin ninguna otra motivación, hubiera adjudicado esta obra en estas condiciones, señora Presidenta. Pero va y de pronto, sorpresa, nos encontramos ¿con qué? Con la tostada, porque aparece el 45% del señor Cerdán en Servinávar. Yo, desde luego, creo que es inexplicable. Usted, claro, no sabe nada, nadie escucha nada. La primera denuncia de UPN es del mes de enero del año 2024. Yo le hago una pregunta. Usted dice que todo perfecto. Aquí, en el Pleno del Parlamento, desde ese momento, ustedes hacen lo imposible por no darnos información, por taparlo todo. De paso, bueno, pues nos insultan, nos difaman, dicen que, bueno, que estamos aprovechando esto políticamente. Y curiosidad, nadie le dice a usted nunca que en la empresa de Cerdán han trabajado personas vinculadas al Partido Socialista. Entre otros, la compañera de quien usted era mano derecha, el señor Azorriz. Es decir, hay 6 meses de debate político donde se habla de Servinávar y de Belate, y en esos 6 meses el señor Azorriz no le cuenta nada de esto. No. Vale. ¿Eso hizo que usted perdiera la confianza en él? Efectivamente. ¿Por qué cree que se lo oculta? Pues entiendo que eso se lo tendrá que preguntar usted al señor Azorriz, ¿no? Bueno, pero ¿por qué cree usted? Yo vengo aquí a decir verdad, señor Esparza, y la verdad es que yo lo conocí en junio del año 2025 y desde luego cada uno, en el marco de la legalidad, puede trabajar donde quiera y donde le dé la gana, pero es algo que tenía que haber sabido. Y como no me lo dijo, pues es entonces cuando tuve que tomar esa decisión. ¿Pactó con el señor Azorriz mantenerlo de parlamentario? No. ¿Que continuara su actividad en el Parlamento? Le retiré mi confianza personal, señor Esparza, que no política, que son 2 cosas diferentes. Porque hasta donde yo sé, el señor Azorriz no ha cometido ningún delito, señor Esparza. Yo no he dicho que el señor Azorriz haya cometido ningún delito. ¿Mantiene la confianza en él? La confianza política, sin duda. ¿Le pidió explicaciones? Le dije que no me lo había contado, que para mí, como alguien del círculo más íntimo de confianza, digo, desde un punto de vista también del partido, no me lo había contado, pues que me parecía un acto grave. Vale, yo creo que el señor Azorriz, bueno, y esto y no sé si más cosas, pero es un problema políticamente hablando. Eso lo dirá ¿Tiene usted, pinta? ¿no? Sí, tiene pinta de que esto no va a acabar bien, usted lo mantiene. ¿Usted sabrá a cambio de qué lo quiere mantener, señora Presidenta? Usted sabrá por qué lo mantiene. Y algún día lo sabremos los demás. Efectivamente, señor Esparza, algún día todos sabremos, y lo dijo además la presidenta Barcina en esta Cámara, que el tiempo, y se lo he dicho muchas veces, señor Esparza, da y quita razones. Sí. El tiempo da y quita razones con Volkswagen. Efectivamente, señor Esparza, que usted desde luego como adivino no tiene precio. Usted dijo en esta Cámara que el Partido Socialista iba a perder 1/3 de sus votos porque le iban a votar a UPN. Usted dijo en esta Cámara que Volkswagen Navarra se iba a cerrar y usted viene diciendo que la presidenta de Navarra oculta la corrupción o la tapa. Pues el tiempo da y quita razones. Ni 1/3 de los votantes del Partido Socialista ni iba a votar a UPN, que por cierto cada vez tiene menos votantes, ni Volkswagen Navarra se va a cerrar y el tiempo también me dará la razón en esto, señor Esparza. Porque más allá del ruido político, porque es la única baza que a ustedes les quedan, aquí no hay caso de corrupción alguno por parte de ningún miembro del Consejo de Gobierno de Navarra ni de mí misma, señor Esparza.
Ya veo que Volkswagen también está dentro de la comisión de investigación. En fin, usted efectivamente perdió votos, usted tuvo menos votos la Y segunda... usted también, No, claro. no, la segunda vez que se presentó. Y bueno, y yo he dicho lo que he dicho. ¿Qué diferencia hay entre confianza personal y política? Bueno, una cosa es que una persona tenga un valor político por conocimiento, por trayectoria, por estrategia, desde luego por un conocimiento que ha ido también adquiriendo a lo largo de los años, y otra cosa es bueno, pues una confianza más personal para estar dentro del círculo pues, de máxima dirección del Partido Socialista de Navarra, porque entiendo, como bien ha dicho usted, y además es que lo comparto, que después de tantos meses con esta cuestión encima de la mesa, que no me lo dijera, pues entiendo que efectivamente hay una quiebra de la confianza personal. Vale, la pareja del señor Koldo García formó parte de la ejecutiva del Partido Socialista de Navarra, si yo no me equivoco. El señor, creo que no me equivoco. El señor Koldo García pues es una persona de confianza absoluta del señor Cerdán, del señor Ábalos, del señor Sánchez. No mía, señor Esparza, no mía. No suya, vale. Él dijo en una entrevista, le preguntaron si ponía la mano en el fuego por María Chivite y él dijo que no pondría la mano en el fuego por usted, pero añadió bajo ningún concepto. Es muy contundente. A mí me impactó más que el que no pondría la mano en el suelo, el bajo ningún concepto me impactó. ¿Qué cree usted, señora presidenta? Pues no lo sé, pregúnteselo a él, ¿no? Señor Esparza, a mí me preocupa cero lo que diga el señor ¿Usted pondría la mano en el fuego por él? Yo no. ¿Y por Santos Cerdán? Desde luego, a mí me parece que esas expresiones de poner la mano en el fuego, yo vengo aquí como presidenta a comparecer al respecto de las adjudicaciones de obra pública y tengo muy claro, y ninguno de los comparecientes que ha venido aquí, que no ha habido corrupción ni indicio de delito en las adjudicaciones que ha tenido que ver con mi gobierno. Sí, pero Esparza. usted me ha dicho que no pondría la mano en el fuego por Koldo García, pero no me quiere responder a si ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán. Respeto los procedimientos judiciales y a ellos me atengo, señor Esparza. ¿Por el señor Azorriz pondría la mano en el fuego? Respeto los procedimientos judiciales y a ellos me atengo, señor Tampoco. Esparza. Vale. Hay dos consejeros que han sido los encargados de gestionar la adjudicación de los túneles de Belate, el señor Ciriza y el señor Chivite. ¿Por qué cesó al señor Ciriza? Yo creo que él lo ha explicado personalmente y me remito a sus declaraciones, señor Esparza. Él quería seguir. No han sido esas sus declaraciones públicas, señor Esparza. Que perdió la confianza en él. Digo que me atengo a lo que él mismo ha declarado de su salida del gobierno, señor Esparza. Hombre, ya está tergiversando siempre las ¿usted no palabras puede de decir los por qué demás. le cesó? Estoy diciendo que me atengo a lo que él ha dicho de las declaraciones al respecto de puede decir lo su que quiera, salida de pero gobierno. quien lo señor cesa es Esparza. usted. Que si quiere las declaraciones del señor Ciriza, llámelo aquí a comparecer. Vale. Señor Esparza. ¿Conocía la relación que tenían el señor Cerdán y el señor Alonso? ¿Relación personal, vínculos? ¿Conocía o no? Que se conocían, sí sabía que se conocían. Vale. ¿Le pidió el señor Cerdán que recibiera en alguna ocasión al señor Alonso? No. ¿Ha mantenido reuniones con el señor Alonso? Sí, sí, sí. Y he dado cuenta en este Parlamento. En esas reuniones, ¿con quién estaba y de qué temas hablaron? Mira, como no quiero equivocarme, porque ya me equivoqué una vez en torno a las declaraciones, he tenido 4 reuniones con el señor Alonso, en algunas he estado sola con él, en otras he tenido reunión acompañada de Acciona Energía, porque uno de los casos hablamos, si no me equivoco, es que pensaba que me lo había traído, pero Sí, no me lo he traído. No lo dijo en las respuestas, pero luego lo dijo, no sé Sí. cuándo. Ah, perdón, aquí lo tengo. Hablaron de economía 24 de circular. julio del año 2020, reunión en el Palacio de Navarra, desarrollo de las obras del archivo, la primera reunión que tuve con el señor Alonso. La segunda reunión, 20 de octubre del año 2020, en el Palacio de Navarra. A esta reunión se incorporaron Justo Vicente Pellegrini, Félix González Yagüe, de la empresa Acciona, del ámbito de Acciona Energía, para hablar del proyecto de Ciudad Circular que nunca se llevó a cabo. El 21 de abril del año 2021, también reunión en el Palacio de Navarra, asunto avance del proyecto de Minamuga, y el 17 de septiembre del 21, asunto avance del proyecto Minamuga, que por cierto es un proyecto que deviene, si no me equivoco, desde el año 14, creo, Sí. y que bueno, pues todavía no está concluido. Va variando esto porque es verdad, te ha dicho que se equivocó, bueno, yo no sé si se equivocó o no, pero es verdad que a nosotros nos contestó primero una cosa y luego dijo otra cosa. El 24 de julio usted se reunió con el señor Alonso, en ese momento ya habían acabado las obras del Palacio, del archivo.
¿De qué trató esa reunión? ¿Es capaz de recordarlo? Pues del desarrollo de las obras del archivo. Ahí es cuando ustedes asumen el modificado que plantea la empresa. Como digo, yo no hablo de los trámites administrativos, ni de una mesa de contratación, ni de lo que se decide con los modificados, que, por cierto, todos tienen sus trámites, sus controles técnicos, sus auditorías internas. Y como bien ha visto usted con el tema del modificado de Vélate, si la intervención general hubiera dicho que no, pues eso no se hubiera hecho. Pero Bien. no fue así, señor. Vale, Esparza. ¿y entonces de qué hablaban? Si no hablaban del modificado, no hablaban de las obras, ¿de qué hablaban? Pues de cómo habían ido las obras. De señor cómo habían Esparza. ido las obras, pero no de nada que tuviera que ver con las obras. Vale, no sé, a mí se me hace un poco raro todo, vale. Vayamos con Acciona. Entiendo que conoce a directivos de Acciona. A Justo Vicente Pellegrini, ¿lo conoce? Estuvo en una reunión, Sí, ¿verdad? efectivamente. Estuve en una reunión con Vicente Pellegrini. ¿Al señor Entre Canales? También he coincidido con el señor Canales en varias ocasiones. Vale, para hablar de obra pública en Navarra. No, la verdad que los encuentros que he tenido con el señor Entre Canales han sido cuestiones derivadas de proyectos de energías renovables. Ajá. Le quiero recordar que Acciona Energía en Navarra tiene miles de trabajadores, no señor hace Esparza. falta que me lo recuerde, lo conozco. ¿Algún otro directivo de Acciona? Sí, he tenido... El señor Olarte, el señor Merino, no sé. Con el señor Marino, digo porque también ha sido una persona que ha salido... Sí. Creo que no he tenido ningún... y digo creo porque, bueno, hasta que no hemos tenido la obligación de hacer públicas nuestras agendas, igual el control de todas las personas con las que teníamos encuentros o reuniones no están tan detallados como lo podemos tener desde que tenemos la obligación de esta cuestión. Creo que no he tenido ninguna reunión con él o ningún encuentro con él. Vale, creo. bueno, voy terminando. Yo le decía, bueno, le he dicho en varias ocasiones pues que desde luego a nuestro juicio no había dicho la verdad o toda la verdad. Yo la conclusión que saco es que hoy tampoco, pero fíjese, yo creo que nadie se cree que usted no sabía nada de todo lo que ha ocurrido con Vélate, señora Chivite. Nadie se cree que ni el consejero Ciriza, ni el consejero Chivite, ni el consejero Orasti, ni el señor Alzorriz, nadie le hubiera contado nada de lo que ocurría con la obra más importante en su mandato. O sea, nadie se cree que usted se reúne con el equipo, hablan de todo, hablan del tiempo, pero no hablan de la principal obra que se está ejecutando, que además tiene problemas. Yo creo que su gobierno podía haber protegido la transparencia de este proceso, señora Chivite, podía haber defendido las tesis de los funcionarios que cuestionaban la adjudicación, podía haber tomado otras decisiones, no lo hizo, se colocaron del lado de los intereses de la UTE, y era la UTE de Santos Cerdán. Nadie que conozca la Administración, señora presidenta, se cree que esta obra se adjudica con este expediente repleto de irregularidades sin que el Gobierno tenga una motivación añadida. Nadie, señora Chivite, nadie. Y por eso, pues yo creo que, bueno, pues que al final se cumplió con la directriz. Es clave demostrar judicialmente quién dio la orden de que esta obra tenía que ser adjudicada a esta UTE en concreto. Yo espero que lo conozcamos cuanto antes, ojalá sea lo más rápido posible. Con franqueza, y ahora sí voy terminando, no tiene un pase esta adjudicación, señora presidenta. Yo no quiero pensar que estaría diciendo si esto lo hubiéramos hecho nosotros. No nos creemos que no supiera nada. Hemos visto cómo no ha hecho nada, eso sí. Lo único que ha intentado es proteger a su partido, de paso proteger su posición de presidenta. Ese ha sido el único interés. Hemos visto también cómo protegía a Santos Cerdán hasta que no ha podido hacerlo más. Usted ha decidido no herirlo después, me parece legítimo, no actuar contra él por el daño causado. Y mucho menos poner todo el expediente en manos de la justicia, que es lo que creo que debiera haber hecho. Eso Debe ir sí, finalizando, sí, voy ¿vale, señor terminando. Esparza? Inventarse que todo es una maniobra de UPN, lo escucharemos hasta en la sopa. Igual también nosotros escribimos los informes de la UCO, señora presidenta. Ya. Mientras tanto, el señor Cerdán y compañía han campado a sus anchas por Navarra, a su antojo y con su permiso, señora Chivite. Y esa es su responsabilidad política que debiera asumir. Y mire, y ahora sí termino. Resulta cansino a veces el señor Lecumberri hablando de que esta adjudicación es una más, es parecida a otras, cuando no lo es. Y obviando que quien determinó que, entre otros el señor Lecumberri, fueran las listas electorales del Partido Socialista de Navarra al Parlamento, haya estado en la cárcel, estoy hablando del señor Cerdán, por acusaciones gravísimas como las que hemos conocido. Vaya finalizando, señor Esparza.
Y a esa persona que ha estado en la cárcel le han adjudicado, en esta adjudicación, que es como las demás, dígame qué adjudicación ha hecho el Gobierno de Navarra a alguien que haya estado en la cárcel 5 meses, ¿eh? Pueden pintar el elefante como quieran, pero el elefante se llama Santos Cerdán. La verdad que es un drama para Navarra que de nuevo los actuales dirigentes socialistas arrastren el nombre de Navarra de esta manera. De nuevo se asocia socialismo a corrupción, como ocurrió hace 30 años, señora presidenta. La historia se repite, la pinten como la pinten. Nada más y muchas gracias.